Su vida se desarrolló en una época de transformaciones políticas, ya que vivió en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Jaspers nació el 23 de febrero de 1883 en Oldenburgo y creció en el seno de una familia acomodada, de orientación democrática y liberal conservadora. Estudió medicina en la universidad y se doctoró allí en 1999. Comenzó a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Heidelberg, donde se propuso mejorar el estudio de las enfermedades mentales. En 1913, Jasper tuvo un puesto como profesor en la Facultad de Filosofía y nunca regresó a la práctica clínica. En 1933, gracias al poder de Hitler, se le permitió seguir enseñando, pero se le extinguió en 1937 de la cátedra de la filosofía. Cuando terminó la guerra, en 1946, pudo retomar su puesto y pudo participar en la reconstrucción de la enseñanza en Alemania. En 1948 se trasladó a la Universidad de Basilia para ocupar la cátedra de Paul Haberlin, donde pudo conocer de nuevo la libertad de la tradición europea. En su obra La cuestión de la culpabilidad alemana, examinó la culpabilidad de Alemania como un todo en las atrocidades cometidas por el Tercer Reich de Adolfo Hitler. En 1959, Jasper recibió el premio Erasmus. En 1961 abandonó la enseñanza. En 1966 cuestionó la democracia. En 1967 se nacionalizó suizo. Falleció en Basilia, Suiza, 2 años más tarde. Hola, mi nombre es Florencia Peralta y les voy a hablar sobre los orígenes de la filosofía según Jaspers. Jaspers hace una distinción entre lo que es el comienzo y los orígenes de la filosofía. Se entiende como comienzo el momento histórico que ocurrió en Grecia hace más de 2500 años. Y en ese momento no había una distinción entre lo que era la filosofía y la ciencia. El origen, él lo toma como la fuente de impulso que nos mueve al ser humano a filosofar. Jaspers nos dice que los orígenes del filosofar son 3. El primero es el asombro, que es cuando nos sorprendemos frente a algo cotidiano. Le sigue la duda, que nos puede llegar a producir angustia e inseguridades, y el número 3 serían las situaciones límites, que es cuando se toma conciencia de nuestra situación en el mundo, del ser humano en el mundo, lo que nos produce angustia. En aquel momento el conocimiento de los griegos no era considerado filosófico, dado que el conocimiento estaba mezclado con la religión en una actitud servil. Hasta el siglo VII, en donde ahí se empezó a marcar una diferencia entre lo que era el pensamiento religioso o mágico, que le decían en aquel momento, por el pensamiento racional. En la filosofía griega se concebía la existencia de Dios y a la divinidad se la profesaba como una razón cósmica. También nos habla del ser, en el que dice que no puede ser en conjunto ni objeto ni sujeto, sino que tiene que ser lo circunvalante de esta separación. Lo circunvalante es la idea de Dios y tiene 2 raíces, una es la bíblica y otra es la filosofía griega. La bíblica afirma que Dios existe y que el hombre renuncia a sí mismo y a sus propias metas. Mi nombre es Sorena Legranza y voy a hablar de la relación entre la libertad y la elección para Karl Jasper. Él hablaba de que la libertad no puede incluirse a modo de objeto en el conocimiento y que el hombre al investigarse a sí mismo dejaba de un lado la libertad para solo ser. Para Karl Jasper no existe una libertad absoluta. Toda libertad concreta implica una lucha y conflicto constante. Por eso se la ve siempre limitada. La libertad es inseparable de la conciencia. A lo que refiere a la elección, él afirmaba que no había una elección sin decisión. No había una decisión sin voluntad, no había una voluntad sin deber y no había un deber sin ser. Cuando la persona tiene que elegir, se rompe la determinación objetiva del estar ahí y se constituye un yo condicionado, siendo esta la cumbre de la existencia personal del ser uno mismo.
La persona busca constantemente renovar la autenticidad de sí mismo para poder lograr una libertad. En las elecciones, el yo, conociendo su libertad y la responsabilidad que ésta conlleva, adopta las leyes de sus propias disposiciones que le permiten cada vez hacerse más a sí mismo. Es necesaria la aceptación de la libertad y de la elección para lograr la historicidad del individuo, y para ello es necesario hacerse cargo del lugar en que uno está en el mundo, o sea, dedicarse a las tareas de la vida en el mundo sin ilusión y tomando sobre sí mismo la posibilidad de la muerte, el sufrimiento, el conflicto y la falta de ataduras y límites para la búsqueda de la trascendencia. Eso quiere decir para una búsqueda de un ser en sí mismo. En 1945 y 1946, Karl Jaspers escribió un libro que se llama El problema de la culpa en Alemania. En el libro nos llama a sernos responsables de forma individual y colectivamente de la culpa que tenemos, ya sea como colaboradores, como espectadores o como cómplices frente a las injusticias que suceden en el mundo. Él habla de 4 tipos de culpas. Está la culpa criminal, que es cuando una persona corrompe las leyes impuestas por el Estado, por ejemplo, robar. Después está la culpa política, que es la culpa de las personas que apoyan un partido político que cuando llega al poder comete injusticias. Por ejemplo, la culpa de los alemanes que apoyaron al partido político nazi. Después está la culpa moral, que es la culpa que siente uno cuando comete un hecho que perjudica a terceros. Por ejemplo, él en el libro habla de que se sentía culpable moralmente, ya que durante la Alemania nazi no hizo nada consecuencia del miedo. Y después está la culpa metafísica, que, cito lo que dijo él, es la carencia de solidaridad absoluta con el hombre en tanto hombre, que son las injusticias de las que somos conscientes pero nada hacemos, ya sea por miedo, por vergüenza o por lo que sea. Bueno, mi nombre es Leila Bielostocki, yo voy a hablar acerca de lo que Karl Jaspers dice de la educación. Bueno, primero encuentra el valor de la escuela en el maestro, pero no cualquier maestro. Este maestro tiene que haber pasado por cierta formación y tiene que estar en una permanente autoeducación para que pueda educar a los demás. Además, describe a la enseñanza como un proceso donde se participa y hay una comunicación entre todos. Y después también entra un poco más en el tema de la autoeducación y dice que este proceso despierta la responsabilidad personal y la constitución del ciudadano, ya que se transmite el saber cívico y el sentido de la autoridad, se crean ejemplos de ideas, se ejercitan tareas a resolver en común, se practica la discusión y el hábito de analizar y reflexionar. Todas estas acciones que él describe dice que se realizan con el fin de sacar todas esas ideas oscuras que pueden existir. Al tocar el tema de la práctica de la discusión y el hábito de analizar y reflexionar, se remite más a Sócrates. Él destaca la existencia de una educación socrática, porque la educación que se transmite y crea la responsabilidad y libertad. Esto crea el saber original, el saber sabio y la independencia. Dice que todo este camino hay que seguirlo para llegar a la formación de la razón. También se refiere al tema de una educación democrática, porque dice que todo el pueblo tiene que ser educado en su conjunto para lograr la democracia, la libertad y la razón, y así obtener un pueblo maduro y responsable. Bueno, a modo de conclusión podemos decir que la educación transmite el pasado para poder comprenderlo y así no repetirlo, como Karl Jaspers habla de la culpa de Alemania. Transmite el presente también y proyecta el futuro, pero no hay que pararnos en una sola línea temporal porque si no se pierde todo sentido de esta educación. Tampoco hay que esperar obediencia del otro, sino fortalecer y orientar su voluntad. Habla de que para obtener nuestra libertad hay que ser responsables y maduros, si no es un camino que no se va a llegar. Hay que ganarnos también la autoridad, pero no la autoridad con poder a la fuerza, sino una autoridad que se vincula a la confianza y a la comunicación, si no
no se va a transmitir un saber, capaz que se aprenda, pero no va a haber esa interrelación, ni se va a llegar a ese saber original. Además, hay que comprender que la educación no pasa solo por el ámbito escolar, también hay que tener en cuenta el contexto, la familia, como Karl Jasper vivió tantos contextos de guerra, además su familia, él también en un trabajo habla de que le dejó un componente esencial en su vida. Hay que comprender que nosotros el camino que seguimos lo basamos en lo experimentado en la vida cotidiana.